presentar en el día de hoy a mi compañera, digamos, y amiga, que es Pilar González España. Pilar es sinóloga y poeta, es doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Lengua, Literatura y Civilización Chinas por la Universidad Michel de Montaigne de Burdeos. Desde 1998 imparte clase de Lengua y Pensamiento de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid, donde somos, digamos, compañeras de trabajo. Ha realizado diversas traducciones de obras clásicas de la civilización china, como los capítulos interiores de Chuanzi, el taoísmo y las religiones chinas de Henri Maspero, poemas escogidos de Li Qingchao, poemas del río Wang de Wang Wei, las 24 categorías de poesía de Se Kong Tu, que es el libro que tenemos para hoy, además de numerosos artículos sobre el tema en revistas especializadas. Pilar es poeta y ha publicado, digamos, sus propios libros de poesía, como El cielo y el poder en Hiperión, Una mano escondida en un cajón de Germanía y Transmutaciones de la editorial Torremozas. Con su traducción de los poemas de Wang Wei ha quedado finalista en el Premio Nacional de Traducción del año 2005. Asimismo, su obra Transmutaciones ha sido ganadora del Premio Carmen Conde de 2005. Pilar es también recitadora de poesía, entonces probablemente nos va a recitar algo. Bueno, la obra que hoy vamos a trabajar, que es traducción de Pilar, es Las 24 categorías de la poesía de Se Kong Tu, una obra cumbre de la estética literaria china, bastante distinto quizás a las novelas que hemos trabajado en este club de lectura, con lo cual, bueno, para nosotros es un desafío porque no habíamos tenido ningún libro de poesía, habíamos tenido un libro de teatro con la profesora Alicia Relinque, pero bueno, hoy vamos a tener un libro de poesía con una especialista de la cual vamos a aprender mucho y bueno, tras la presentación de Pilar vamos a abrir las preguntas. Bueno, le dejo la palabra a ella. Bueno, muchísimas gracias, Gladys, por tu presentación, por la invitación, que para mí es un honor estar aquí, en esta biblioteca, con tanta soledad, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Voy a empezar con una introducción no muy académica, para presentar un poco la obra. Me habían dado, digamos, las limitaciones, más o menos, de hablar durante unos 20 minutos y después proponer la obra a debate, a todo tipo de comentarios y sugerencias. Vamos a intentar así, pues, improvisar un poco entre todos y, bueno, en cualquier caso yo voy a enmarcar y a introducir este libro, que la verdad es que no sé muy bien cómo hacerlo, y usando, por ejemplo, una metáfora sonora, o casi onomatopéyica quizá, podríamos decir que esta obra es tan musical, tan inefable, tan invisible, tan informe, tan confusa, brumosa, tan eficaz, tan inaprehensible y, en fin, tantos y tantos adjetivos. Por ello, cuando yo traduje este libro, pues tardé bastante tiempo. El editor andaba detrás de mí, como siempre, por cierto, pero yo lo dilataba unos días, unos meses, años incluso. Y no solo por ser una obra clásica del siglo IX, sino porque cada categoría, o sea, cada una de las 24 categorías de las que trata la obra, me sumergía en una especie de universo submarino, en donde lleno de vida,
pero también de fuerzas contrarias que me hacía desorientarme, a pesar de haberlo traducido y comprender perfectamente su significado. Así que, para poder escribir los comentarios, las notas, la introducción, pero sobre todo los comentarios, para poder digerir y asimilar verdaderamente esta obra, pues necesitaba estar en otro sitio, en otro lado. Es decir, pensar la obra no desde el intelecto, desde un extraño espacio mental, emocional, intuitivo y creativo. Y claro, así que antes de ponerme a la tarea, por las mañanas decidí tomarme un buen vaso de vino, una buena copa de vino, que normalmente no lo hago nunca, y menos para escribir. Me concentraba lo más posible y esperaba los efectos. Muchas veces no ocurría nada, pero a veces, de repente, como un soplo de viento, llegaba un torbellino de palabras que se me imponían y yo pues me dejaba llevar y entonces escribía. Esto es parte del mensaje de este autor, de Secontour. Dejarse llevar. Las palabras para él tienen eco, y eco en diferentes lugares del cuerpo. O sea, se puede oír con los oídos del cuerpo, pero también con los del alma. Por eso es tan difícil este libro, porque estamos acostumbrados a pensar y a comprender usando el intelecto, ¿verdad? A tratar a las palabras como si fueran conceptos, algo mental que no tiene cuerpo o no tiene fisicidad. Pero las palabras son sensuales, son sensoriales, son emocionales. Y para demostrarlo está la voz, está la melodía, está la prosodia. Y esto es lo que nos enseña este autor, Secontour. Pero también nos lo enseñan los maestros taoístas y también nos lo enseñan los grandes escritores de toda la historia de la literatura. Porque se trata de un lenguaje que está más allá de los juegos de la retórica y que nos sitúa en un mundo emotivo a flor de piel. Y de esta manera las palabras provocan, las palabras seducen, asustan, confunden, enloquecen, no solo por lo que significan muy poco, sino por ellas mismas, por sus formas y sus maneras. Y así cobran toda su vitalidad, toda su potencialidad y la eficacia del lenguaje. Entonces, Secontour nos enseña, además de esto que acabo de mencionar, que cualquier camino o sendero que uno elija, cualquier poema, cualquier obra de arte, puede convertirse en un atajo hacia el Tao. Así que se trata en este caso del lenguaje del espíritu. O sea, que escribir o crear de cualquiera de sus maneras conlleva las mismas reglas y los mismos procedimientos que practicar, por ejemplo, la iluminación. ¿Y cuáles son esas reglas, esos procedimientos? Pues otra vez palabras: confusión, desapego, renuncia, desnudez, pérdida, encuentro con las sombras, unificación de las 10.000 cosas, el rescate de un tesoro, la abolición de uno mismo, la luz en su forma más pura. Y así que creo que para disfrutar de esta obra, es decir, del sabor, como dice el autor de este libro, hay que tomar estas 24 categorías como una alegoría de la iluminación. Y cuando uno elige un camino artístico, creativo, espiritual o incluso natural, o sea, un sendero para caminar, pues uno se pone en marcha y no tiene una meta definida, porque hay que dejarse llevar. Esto es lo que nos insiste constantemente Secontour.
Las 24 categorías en este sentido no son más que 24 niveles o estadios de un proceso de la iluminación, en donde se nos presentan las diferencias tanto en el proceso de la contemplación del mundo, de la naturaleza, como de la percepción también de la naturaleza, que al fin y al cabo, la naturaleza es lo mismo que la creación literaria. Bueno, esta introducción, esta licencia que me he tomado, es simplemente para poner una pequeña alfombra a lo que es situar ahora mismo, enmarcar la obra brevemente, desde un punto de vista histórico, literario, pero muy breve, porque lo más importante yo creo que hoy también es dejarse llevar por los comentarios que puedan surgir. Estamos dentro de lo que es un club de lectura. Creo que han venido algunos de los miembros del club de lectura del Confucio que han leído la obra y bueno, incluso los que no lo hayan leído, también se puede diseñar esta presentación a medida de lo que el público necesite saber, ¿no? Con preguntas, comentarios, sugerencias, dudas, etc. Entonces, bueno, voy a situar muy brevemente el libro y luego pasamos al debate. Bueno, en un primer momento, en un primer lugar, tenemos que este autor nace en el 837 y muere en el 908. Esto nos sitúa en la dinastía Tang, en la dinastía Tang, una de las edades de oro, o la edad de oro realmente, de la poesía y de la historia china en general. Pero como veis, esta dinastía llega hasta 907. Esto significa que este autor vive justamente en el último tramo, en el último periodo de la dinastía. Y si hacemos una división un poco artificial para, en fin, resumiendo y poder captar rápidamente la idea, si dividimos la dinastía Tang en 4 periodos, ahí veis en rojo el Alto Tang, significa que es el momento más esplendoroso de la dinastía, más esplendoroso y glorioso desde un punto de vista poético, sobre todo, donde están los grandes poetas como Wang Wei, o Li Pai, o Tu Fu, están ahí en el Alto Tang, ¿no? En rojo. Este autor, Second Tu, sin embargo, es del tardío Tang, o sea, del último periodo. En este momento, la historia de China está en plena decadencia. Después de un momento de expansión sin precedentes a todos los niveles y después de una gran acogida de todo lo extranjero desde un punto de vista espiritual y religioso, y después de un gran desarrollo económico, en este momento último de la dinastía empieza todo a degradarse debido, entre otras cosas, hay muchos factores, pero entre otros a, por ejemplo, una rebelión de los generales de Al-Nushan, que es muy conocida en la época, y también a la toma del poder de los eunucos de la corte. Así que entramos en un periodo de mucha corrupción, de emperadores sin autoridad, que tienen muy breves periodos de reinado y que en este momento surge, además de esta decadencia, surge una resistencia contra todo lo extranjero y empieza un nacionalismo muy fuerte para evitar, para echar, para destruir pues muchos templos budistas, robar todos sus tesoros, etc. Bien, entonces en medio de esta tensión ideológica y espiritual contra el budismo, pero también contra el taoísmo, es cuando Second Tu vive durante todo ese periodo. Y sin embargo él, muy lejos de resistirse y de enfrentarse a estas influencias extranjeras, lo que hace es asimilarlas de una manera muy china, que es a través del sincretismo. Es decir, una fusión, una simbiosis, una fusión de confucianismo, de taoísmo y de budismo.
Y es por esto que él mezcla en su obra lo que es la creación literaria con la creación también del Tao. Digamos que escribir es también una forma de captar el Tao. Y de esta manera él usa un montón de terminología taoísta, budista, para explicar su propia obra. Las 24 categorías de poesía es la obra más importante de la teoría poética durante la época Han, porque hay otras obras importantes. Este autor tenía cosas muy interesantes y curiosas. Por ejemplo, se puso diferentes apodos. Aquí tenéis algunos. Uno de ellos es la manifestación del sabio. Es formas de denominarse a sí mismo. Era muy habitual en la época también. Otro, el maestro del error comprensible, aludiendo a lo inevitable que es la equivocación y la imperfección y la necesidad de manejar y asimilar y asumir esa imperfección, esos defectos, por parte del sabio, del creador. Y otro de los apodos, también muy curiosos, que nos habla de él mismo, es este, escolar en retiro que puede soportar insultos, en donde refleja pues toda su amargura, también su ironía al mismo tiempo con la sociedad de su época. Vamos a ver ahora por qué ocurre esto. Bien, entonces, se me está olvidando pasar esta. Estos son los apodos, ¿vale? Bien, entonces la vida de este autor, resumiéndolo muchísimo, tiene dos partes principales. Una en la que se dedica a escalar en lo que es todo el tema de funcionariado, de cargos importantes en la corte, aprueba los exámenes, se hace funcionario y bueno, consigue ser pues secretario imperial, secretario del Consejo de Ceremonias, ministro de Ceremonias, que es el cargo más alto al que consigue, y la segunda parte de su vida, que se retira por propia voluntad, decide no inmiscuirse más en los asuntos del mundo, decide liberarse de todas las, digamos, estrecheces y limitaciones de la política y de los problemas habituales del mundo y de las tareas también y quehaceres, y decide vivir en zonas salvajes, como la zona sur de China, escribir libros como este, las 24 categorías de poesía, hasta su muerte, que ocurrió de forma natural en el año 908. Este es un texto que os he preparado para que veáis el momento justo en el que él decide retirarse, para que veamos sus razones, ¿no? Sus argumentos. Os lo leo yo porque creo que algunos y por el final no lo ven. Dice así, dice: no tengo ni un gran talento, ni soy un hombre famoso. He gozado de una vida de paz y prosperidad. Después de pasar el Jinshe, o sea, los exámenes oficiales, con altos honores, llegué a posiciones estimables en el tiempo de los 2 emperadores. Viviendo en una edad de guerras y problemas, he evitado las calamidades y he vuelto a casa sano y salvo. Mis obligaciones familiares han sido casi por entero realizadas satisfactoriamente. No ocuparé más puestos oficiales. Se han ido ya 48 años de mi vida, pero no critico mis intentos. El gran desastre ha pasado. No he olvidado mis buenas hazañas, pero voy a conseguir para mí un buen final. Bien, a partir de este texto se retira, deja el mundo y empieza a disfrutar de la naturaleza de verdad y de la naturaleza de las palabras. Bueno, entonces
necesito enmarcar también muy brevemente esta obra dentro de lo que es el marco, perdón, la redundancia, de la teoría poética china. Es decir, ¿por qué surge esta obra? ¿Dentro de qué diálogo y debate interno surgen estas propuestas? Y lo más interesante, esto de la teoría poética china, es que en China se crea un género poético solo para hablar de la teoría poética. Es decir, se crea un género que es poético y es la poesía que habla de la poesía. Es decir, una poesía que habla de cómo construir un poema. Nosotros tenemos algunos ejemplos en nuestra historia de la literatura, no muchos, porque no es un género literario, pero hay algunos ejemplos. Se me ocurre, por ejemplo, el de Lope de Vega, cuando escribe un soneto que dice: un soneto me manda a hacer Violante, mas nunca me he visto en tal aprieto, que es un soneto que habla de cómo construirse a sí mismo, ¿verdad? Eso es la metapoesía, es decir, poesía que habla de la poesía, que va más allá de la poesía. En la historia de la literatura china, algo pasa. Activar Windows. No sé si puedes. Y si no, a ver. Sí, para atrás. Eso, gracias. En la historia de la poesía china, las dos obras anteriores a Second Tu, a las 24 categorías de poesía, son estas dos. Son obras descomunales, de una importancia y una calidad extraordinaria. Son metapoesía, metapoética, son poemas enteros donde se describe el funcionamiento de la poesía, cómo crearla, tanto en su técnica como en la conexión con el cosmos y la situación psicológica del escritor también. Y en este sentido tenemos en el siglo III el Wenfu, un libro muy interesante que se titula Prosopoema del arte de la escritura, de Lu Yi, que está publicado en Cátedra, que he traducido yo misma, y el siglo V, el Wen Xin Tiaolong, que, fijaros, el título es El corazón de la literatura y el cincelado de dragones. Solo con ese título ya podemos averiguar o intuir algunas cosas, como por ejemplo, que en esta obra se habla de la conexión emocional de la literatura, con esa palabra tan controvertida que es la de corazón de la literatura, pero también se habla de la técnica y de la elaboración, del refinamiento a la hora de escribir, toda esa técnica elaborada que es necesario practicar y dominar. Así que estas obras debaten, es un debate interno, ¿verdad? Debaten sobre cómo crear, pero lo debaten en forma de poesía, con un lenguaje metapoético. Pero en realidad la teoría poética por sí misma nace en una frase que se incluye en uno de los libros más antiguos de la historia no solo de la literatura, sino de la historia de China, porque es el libro de la historia. Es un libro muy antiguo, de una composición incierta, tanto a niveles de fechas como de autorías, pero sí, o sea, tenemos un margen temporal que es hasta el siglo VI antes de nuestra era. Ahí termina su composición. Y en este libro aparece esta frase que os he puesto aquí en chino, pero que tiene 6 caracteres y que literalmente, bueno, significa lo siguiente: la poesía expresa intencionalidad. Ahora vamos a ver este término. La música permanece en las palabras. Es la primera definición de la poesía que existe. Pues bien, todas las teorías que van a surgir a posteriori van a tener que ver con la interpretación de
una de estas palabras, que es la palabra intencionalidad, el chu, la tercera palabra. El tercer carácter de aquí, empezando por la izquierda, cómo se interprete ese carácter va a depender de las diferentes teorías que van a surgir. Una de ellas, y muy rápidamente, es la teoría expresiva, porque interpreta ese carácter como la expresión de los sentimientos del poeta. La poesía, entonces, expresa los sentimientos del poeta. Esa sería la primera opción. La segunda, la teoría pragmática, que dice que sería una especie de ideal moral. No solo los sentimientos, sino la virtud. Es un camino de virtud, didáctico, aleccionador. Y esta es la teoría pragmática y tiene que ver con Confucio, tiene que ver con Confucio y con todos los confucianistas. Y la teoría metafísica, entre otras, pero esto es muy resumido, que es seguir el curso del Tao, pero de forma, desde un punto de vista amoral, sin moral. O sea, la poesía expresa el Tao, pero que no tiene nada que ver con la moral, sino que es un camino como metafísico, de iluminación. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que voy a mencionar 2 o 3 cosas y ya os dejamos la palabra. Esto significa que Secontu va a optar por esta identificación con el Tao, y para ello va a utilizar un estilo acorde con estos principios filosóficos. Como el Tao es muy contradictorio, se basa en principios como el yin y el yang, que son elementos opuestos, ¿verdad? Pues él también va a usar estructuras bimembres de oposición en el estilo. Y además el resultado de la obra es de una gran confusión y vaguedad. No hay ninguna teoría poética porque no hay comunicación de lo teórico, no hay una información de lo teórico, ni hay un lenguaje teórico, sino que es un lenguaje poético muy confuso, y no hay no hay nombres, no hay realmente categorías de ningún tipo, y sí que hay muchas figuras retóricas, muchos elementos que nos van a ayudar a mezclar, fundir, que nos provocan, que nos invitan a diferentes sensaciones, incluso paradójicas, y hay muchos elementos sinestésicos también. Y la naturaleza es una de las protagonistas principales de la obra. En todos los poemas hay un dístico dedicado íntegramente a las imágenes naturales. Así que hay también una equivalencia, una comparación entre el estado creativo o ese estadio del proceso creativo con una imagen natural, de la naturaleza. Bueno, y ya por último, mencionar algo interesante, que es un libro como mágico, utiliza una numerología simbólica. Así que ese 24 no es nada arbitrario. Ese 24 tiene que ver con el 12, con la duplicación del 12, tiene que ver con los 4 caracteres, son poemas de 12 versos, ¿vale? Son 24 poemas, 12 versos cada uno. Cada verso está formado por 4 y 4, o sea, versos tetrasilábicos, y todo esto está aludiendo a que hay una matemática detrás, una matemática simbólica, mágica, taoísta también, y que está enraizada en la simbología cósmica, ¿verdad?
bueno, que sería largo de analizar y muy interesante, pero que dejo así apuntado, simplemente. Yo no sé si podemos dejarlo aquí y ya, bueno, es todo nuestro, digamos. Gracias, gracias. Bueno, pues Pilar ha dejado abierto este debate y antes de, creo yo, quizás me tocaría a mí comenzar cuáles fueron mis impresiones. Bueno, uno tiene la sensación con el libro, en realidad, que le busca sentido, ¿no? Bueno, al menos a mí me ha pasado. Esto de comenzar leyendo la poesía y encontrarle algún sentido. Yo creo que lo que Pilar apuntabas, el tema del Tao, está presente en muchas veces, digamos, en distintos poemas. Por ejemplo, el rayo de luna, los albaricoques rojos, los oros amarillos, ¿no? De hecho, el cáliz repleto de vino, ¿no? Entonces, como habla efectivamente de la belleza, ¿no? Me daba la impresión de que te llevaba por los colores, ¿no? Es una de las ideas, ¿no? Quizás que quería plantear. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, realmente, claro, hay mucha sensorialidad, ¿no? Es sensorial por todas partes, porque la idea es, en ese atajo, encontrar un montón de hitos en el camino que nos ayuden a saltar a lo inefable, digamos, del Tao. Y en este sentido, los colores, los aromas, los brillos, el vino, todo son puentes de acceso a eso indecible o inefable que es el Tao, que es lo trascendente en realidad. Lo más interesante de todo esto es que esas etapas, que podrían llamarlo hitos o etapas del camino, esos elementos son necesarios, porque no se puede hablar de lo trascendente antes de mencionar esas etapas o encontrarnos esas etapas. Solo atravesando la realidad se puede llegar a lo trascendente. Con digamos, un ejemplo así, una metáfora, no es lo mismo el silencio de antes de hablar que el silencio después de hablar. Y en ese sentido hay que mencionar esas etapas, los brillos, los frutos, está todo lleno, es toda una plenitud para alcanzar ese vacío. Y bueno, este poema son todo invitaciones, evidentemente invitaciones a esa riqueza que vamos a encontrar sin querer, sin buscar, que se nos brinda solo por dejarnos llevar en un camino de forma improvisada, espontánea. No sé si te cuento. Sí, interesante. ¿Alguien quiere mencionar que se ha leído el texto? Sí. Bueno, yo estoy verdaderamente emocionada con este pequeñito libro, que para mí es infinito. Y voy a confesar que no lo he podido leer, porque es que era lo que tú has dicho de que empezabas a escribir y no podías y pasaban hasta años. A mí me ha pasado esto con este libro. Yo empezaba a leer, ya no podía leer más, porque es que era algo que penetraba, no sé ni cómo todavía, pero tenía que dejar de leerlo porque era inmensidad, sensación de inmensidad. Y por supuesto, lo quiero tener, un libro que desde que empecé así, pues lo tengo que tener, porque es que tengo que recorrer este camino y no sé lo que me va a llevar, porque claro, yo a veces abría así, pum, y decía, por favor, es que
solo 2 palabras, no puedo leer más porque estoy invadida. Entonces, bueno, pues es una verdadera emoción, mucha gratitud a vosotros por esta primera vez que vengo y no sé si siempre va a ser así, porque entonces no voy a dar abasto. Es una verdadera joya, una traducción y un trabajo excelente. Y nada, me tendrás que decir un poco el vino para poder yo seguir leyendo esto, porque, bueno, ya veo que también lo nombra, pero es maravilloso, es un infinito este libro. Muchísimas gracias. Me dejas sin palabras también, porque al final es eso, sin palabras, ¿no? Esa es la verdadera experiencia, ¿no? Está ahí. Pero hay que recorrerla a través de las palabras, ¿no? Pero sí, puede ser. El caso es que Secontu en muchos poemas, ya verás, que dice que no hay que entrar a las profundidades, no está en lo profundo tampoco. Y siempre invita a una especie de distancia con las cosas, ¿no? Una especie de desapego a pesar del viaje. Y hay un equilibrio, hay lo que se llama en filosofía china justo medio, ¿no? Para que surja y se convoque, pues eso tan mágico, ¿no? Y en realidad yo, bueno, para esta conferencia pues me he metido otra vez a leerlo a fondo y cada vez veía más el Tao, que el Tao al final pues es pura filosofía, digamos, pero una filosofía muy paradójica, ¿no? Que no tiene una argumentación en absoluto clara, ¿no? Y lo estaba reduciendo demasiado, ¿no? A lo filosófico, ¿no? Porque quería mirarlo rápido para hacer un resumen interesante para vosotros y tal, pero el libro no quiere que se haga eso. Efectivamente no te deja. Hay que saborearlo. Y Secontu, en este sentido, tiene toda una filosofía sobre el sabor. Y esto es lo que creo que le pasa al libro, que hay que degustar la poesía. Y él habla de el sabor más allá del sabor, que es ya... nos ponemos ya. Pero sí, muchísimas gracias, de verdad. ¿Alguien más había pedido la palabra? Sí, antes. A mí me gustaría saber si estos poemas, tú como traductora te has planteado la musicalidad. Yo me pregunto si en un siglo tan temprano como el que escribió Secontu, había una tradición oral de poesía también en China como la había en Europa. Sí, vamos a ver. Esto era como un mantra, como un rezo. Sí, no tanto. No tanto, pero en la palabra está la música. Ya va con ella, es un paquete. No tiene nada que ver con lo oral tampoco. La misma palabra ya es música, suena. Lo que pasa es que Secontu hace una cosa muy interesante, es que utiliza este tipo de verso, que es este tetrasilábico de 4 sílabas, y este tipo de estructuras, que son estructuras como simétricas de espejo, o sea que, digamos, son pares de oposición en muchas ocasiones, o de similitud, como una especie de ritmo de olas, ¿no? Que van y vienen. Este es el verso que utiliza, y este verso lo saca en su época de lo que son los rezos y los sutras budistas que se utilizaban en la época. Y ya estaban muy criticados, muy degradados, y nadie quería usar ese tipo de metro ni de verso, porque sonaba a religioso budista, que era una época ya de nacionalismos que ya lo extranjero no encajaba. Entonces él utilizó este verso, pero digamos liberándolo de toda esa carga filosófica budista, y digamos lo recuperó como algo eminentemente poético. Este tipo de poema tiene rima en los últimos dísticos, o sea, cada 2, en los pares, ¿no? En los finales, en los pares. Así que es una rima muy ligera, que no suena muy encorsetada ni nada, es como casi una rima interna. O sea que en chino tampoco rima.
En chino rima, en los pares, rima en los pares. En mi traducción no rima, como ves. Lo que pasa es que yo hago uso mucho de la rima interna y yo hago mucho uso de las compensaciones, digamos. O sea que si yo hago una rima ahora declarada, el poema puede resultar un poco anticuado, ¿no? Y en ese sentido yo tengo muy claro que quiero hacer traducciones como actualizadas, que nos sirvan a nosotros, con el lenguaje lo más universal posible. Dentro de que no cambio las palabras, y tampoco las rimas porque las meto, pero internas, que no se noten como escondidas, ¿no? Dentro de eso, sin embargo, sí hago compensaciones, por ejemplo, con la sintaxis, sigo las estructuras bimembres, sigo los opuestos de oposición, o sea, sigo el ritmo, de alguna manera, sigo el ritmo. Y luego utilizo cortes de verso, que son pausas o cesuras, que me ayudan a esas olas de van y vienen, ¿no? He estado viendo en algunas de las traducciones, porque he repasado un poco todo, digo, uy, aquí no he hecho la estructura bimembre, ¿no? O sea, como diciendo, un fallo mío, ¿no? Pero en general sigo eso. Pero para un chino sí sonaría distinto, sonaría más anticuado también, más, bueno, más chino como nos pasa a nosotros con la poesía clásica. Sí, es que lo de lo anticuado y lo moderno también es muy relativo, y según qué culturas. Sí. Claro, para nosotros este verso que es tan antiguo nos parece modernísimo. Pero si meto una rima, si metemos rimas, a lo mejor nos suena como en el siglo XVIII o como en el siglo XVI, Garcilaso, y ya eso no tiene nada que ver con lo antiguo chino, que es del siglo VIII, ¿verdad? Entonces hay un mundo de desajustes y de arbitrariedades que hay que tener muchísimo cuidado. No sé muy bien lo que siente un chino, se lo podríamos preguntar. Aquí hay algunas personas de origen chino que hablan español también. Muy bien español. Por ejemplo, a Shehua, ¿no? Por supuesto, es un clásico, pero es un clásico dentro de lo que es la teoría poética china. O sea, no es como los poemas de Li Pai, que son tan famosos, porque esto tiene un nivel de captación ya más complicado y más filosófico y tal. Pero es un clásico dentro de lo que es la teoría poética, por supuesto. En realidad se podrían, digamos, seleccionar 3 o 4 obras importantes, esta es una de ellas, de la teoría poética. Aquí está, yo no sé, Shehua, creo que la he visto. Sí, está ahí. Shehua a lo mejor nos puede decir cómo te suena, ella sabe muy bien español, perdona que te ponga en este compromiso, pero tú que sabes muy bien español para explicarlo, ¿qué sientes con la poesía de Secontu? ¿Te parece anticuada? ¿Qué te parece? Me parece que obviamente la musicalidad o la poética de esta, bueno, es un poema escrito en Agnes Serkan, que ya tiene una historia, sí que no suena obviamente muy distinto a los poemas modernos escritos en lengua moderna, pero mientras tanto sí que la obra de Secontu me parece muy peculiar en este sentido, porque su lenguaje es bastante transversal, es decir, tiene una musicalidad y una poética, el uso de las figuras retóricas que mencionabas antes, que me parece que son atemporales, y bueno, es una muy buena pregunta, muy buena observación, y la verdad es que siento que todavía no he podido leer la traducción de Pilar, pero estoy deseando. Me gustaría ver cómo juegan, o sea, cómo actualizan ese poema como gran autora y poeta que es, y ofrecernos, introducir esta joya literaria de China, efectivamente que es una joya poco conocida para los lectores españoles.
y creo que es un privilegio leerlo en español, en esta versión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Rafa. Muy bien, ¿así? Sí, vamos a ver, yo Estaba escuchándote. él antes. Ah, estaba... perdón, perdón. De que habías levantado él, me da igual, ¿eh? Da igual. Atácate. De tu exposición deduzco que es un libro para leer en momentos concretos y en lugares precisos. No creo que sea para leerlo en esta ciudad realmente inhóspita e inhumana. Y además creo que, como en todos los libros, hay que leerlo en distintas ocasiones, porque siempre de la segunda, de la tercera y de la cuarta lectura se sacan muchísimas cosas que en el primer momento no lo captas. Y luego te quería preguntar en relación a lo que decías, el por qué él se retira, teniendo en cuenta que, bueno, no sé si es una consecuencia de su análisis o de su introspección interior, y por lo tanto se da cuenta que tiene que retirarse porque hay algo de la vida que no le convence, que puede ser también un desencanto por esas situaciones, o realmente él tiene que vivir en esa situación, ¿no? Porque en relación a la pregunta anterior, ¿no? Si esto es algo que está en estos momentos vigente en China, bueno, China es que es un continente y por lo tanto intentar definir lo que un pueblo siente me parece que es bastante complejo, ¿no? Y sobre todo porque yo no sé si en la actual China, teniendo en cuenta el gobierno, esto es algo que está permitido, porque no, esto claro es el retiro. Sí, permitido o que se vea en los institutos dentro de lo que puede ser la lengua china, ¿no? Porque claro, esto forma parte de su cultura, pero es revolucionario, es algo que lo que permite es el pensamiento, y el pensamiento estructura, como poesía y como filosofía estructura la mente, y eso no interesa nunca a ningún sistema ni a ningún gobierno. Bueno, muy interesante, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, el retiro está casi sistematizado en la China antigua. En esta época, justamente la época de los Tang, como la mayoría de los funcionarios eran poetas, debido a unos exámenes de concursos de oposición en donde tenías que saber componer, cosa extraordinaria en la historia internacional, vamos, pues entonces había muchísimos poetas, digamos que salían a patadas por todas partes. Entonces había algunos grandes que a los miembros del poder les interesaba que escribieran poemas sobre los emperadores, etc. Entonces les daban el retiro necesario. Había muchos tipos de retiro. Había retiros de luto, que duraban unos 2 años de retiro solo por el luto de la muerte de una madre o de un padre, y la mayoría de los funcionarios se iban al campo, al retiro, etc. Y luego los retiros oficiales de poetas que están ya muy saturados. Hay una expresión típica también de China, antigua, que es retirarse de los asuntos del mundo. O sea, entonces, eso es algo habitual. Y claro, lo antiguo no es lo de ahora. Lo antiguo no se utiliza como algo de lo que se puede aprender ahora mismo. Ahora mismo, por supuesto, que sabemos todos que nadie tiene retiro y que estamos todos deseando tener un retiro también para la composición o la creación. Pero no hay ningún peligro en el uso de la literatura antigua, y es revolucionario, por supuesto que es revolucionario, y él sigue una tradición muy concreta. Hay grandes poetas que han decidido el retiro antes que él, grandísimos poetas, y que él está copiando de alguna manera, imitando ese ejemplo. Sin ir más lejos, Wen Wei, pues él compró una finca
en el campo, en Antien, y donde había unos templitos también, creó un templo, mandó llevar a unos monjes zen allí, 9, y con ellos dialogaba, debatía, había ríos, puentes, estanques, un pabellón, etc. Y él vivía allí en el retiro, luego iba a los asuntos del mundo. O sea que es algo que también, igual que el género literario de la teoría poética, sí que existe en China, el retiro está sistematizado en la historia antigua, ¿no? en la historia clásica. Después ya no, después ya va cambiando, pero en general cuidaban mucho a los poetas, porque los poetas cantaban, también cantaban al poder. Y eran muy importantes. También en nuestra tradición, en Occidente, los poetas eran muy importantes también, antiguamente, ¿no? Todo esto ha cambiado, por desgracia. Pero si eran alabanzas, ¿no? Porque si eran críticas, me imagino que no se lo permitirían. En la antigüedad se permitían muchas más cosas que ahora. Sí. Y luego usaban un método de lenguaje alusivo. La poesía es mágica en ese sentido porque es un instrumento que te permite, es muy adaptable y te permite usar imágenes, metáforas, figuras que escondan lo que quieres realmente decir y al mismo tiempo lo dices, ¿no? Y bueno, pues es la mejor arma. ¿La grafía de entonces es muy diferente a la actual? Es la misma, solo hay algunos caracteres, digamos, pero es la misma. O sea, dentro de que hay una simplificación de los caracteres, pero es la misma, sí. Lo que pasa es que el lenguaje es muy distinto, porque tiene algo como de latín para los chinos de ahora, ¿no? Como algo, otro lenguaje, otra sintaxis, ¿no? Otra forma de enunciarse, ¿no? Gracias. Sí, vamos a ver, yo quería un poco compartir con todos. Primero, que para mí el libro ha sido espectacular. Yo me he puesto a pensar, ya tengo mis añitos, ¿qué libro puedo comparar? Y me he acordado del Tao Te Ching. No sé si ahora en vez de Tao diréis Dao, yo, porque ya sé que se pronuncia distinto, ¿no? Pero para mí el Tao Te Ching es un libro mínimo, pequeñísimo, que yo creo que puede ser incluso de antes de Cristo, que lo lees y siempre terminas encontrando algo. Y aquí, de alguna manera, he tenido como una especie de reflejo de ese Tao Te Ching. Y luego una pregunta un poco, claro, que esto preguntárselo a alguien que ha traducido, pues me vas a decir, vaya pregunta, pero bueno, me lanzo. No controlo mucho el alemán, un poquito, pero a mí me encanta Rilke, y yo a Rilke lo tengo que leer siempre en español, pero teniendo aquí la musicalidad vamos a ver, una cosa es el significado y otra es el significante, ¿no? Entonces, necesito tener siempre un poco la apoyatura para que la lectura de ese poema sea más completo del texto en alemán. Y entonces, yo te pregunto, claro, siendo un idioma, el chino monosilábico, un idioma tan tremendamente distinto al nuestro, y yo lo conecto un poco con la pregunta que has hecho, desde un punto de vista de significados y de alusiones y elusiones, como tú decías, sí nos podemos aproximar, pero debe ser dificilísimo imaginarse esa especie de ritmo, porque claro, yo me figuro, hombre, porque lo podemos leer, los caracteres, pero como no sabemos exactamente qué quieren decir, es lo que yo te decía del texto de Rilke en alemán, ¿no? Que aunque no sepas mucho alemán, pero algo te acercas, ¿eh? Sin embargo, aquí, como yo por lo menos no tengo ni idea, pues entonces, ¿hasta qué punto lo del traditore en este caso no es aún mayor? Porque yo me temo que el pasar
de un texto chino clásico del siglo IX a nuestro mundo, desde luego lo que has hecho es una proeza, me parece, porque debe ser, se me ocurre pensar, dificilísimo. Y entonces, en resumidas cuentas, algo del, ¿cómo diría yo? Es que la poesía siempre es música de alguna forma, es melodía también, ¿no? Has intentado, digamos, transmitirnos un poco esa melodía, esa música del poema, o eso es imposible traducirlo. Bueno, por supuesto hay que aceptar la impotencia y la imposibilidad de traducir. Yo, cuando me hacen estas preguntas en general, siempre pienso que incluso escribir un poema, en cierto modo, en mi propia lengua, es una traducción de otra cosa, ¿no? De otra lengua, o de algo que no sé qué es, que es como inefable, ¿no? Así que la propia lengua, ¿no? El propio idioma, lo considero, de cierto modo, un puente, como también lo considera Second, ¿no? En este caso, claro, es la traducción de una traducción del chino clásico, etc. Desde luego está mucho más alejada que una traducción del alemán. Yo te puedo decir que yo conozco a Rilke, me encanta Rilke, y no sé nada de alemán. Y hay algunas traducciones, algunos traductores, pues que me han hecho ver mundos para mí desconocidos, inaccesibles totalmente, porque nunca habría aprendido esa lengua, incluso lenguas que yo ya manejo, como el inglés. Pues yo prefiero leer la traducción de José María Valverde, porque para mí, por ejemplo, de Eliot, ¿no? De la canción de Alfred Prufrock, o en fin, cualquier poema. Prefiero leer esas traducciones porque me dan un fluir del verso. Yo sé que estoy alejada del original, lo sé. Sé que estoy alejada, y más con el chino clásico, como tú muy bien dices, por supuesto, porque hay más distancia todavía y más intermediación, ¿eh? Pero estamos hablando de otra experiencia que es, en cierto modo, degustativa y aproximativa de algo. La poesía es ese no sé qué que hablaba San Juan de la Cruz, que ya él decía que es el no sé qué. Y entonces estamos aquí jugando a un juego muy interesante, muy peligroso también, porque son cosas a lo mejor muy genuinas, muy auténticas, muy verdaderas, muy serias, pero jugando con palabras al fin y al cabo, aproximándonos como en círculos concéntricos a algo que no tiene palabras, ¿no? En realidad. Entonces, bueno, yo te digo que mi contestación es el libro, o sea, yo te contesto con el libro. Y yo cuando no me gusta una traducción también, cuando leo traducciones de otros autores y tal, es que no me atrevo a criticar nada, no me atrevo a pronunciar, digo, mira, la única manera es hacer yo mi traducción. Hago mi traducción y esa es mi propuesta. Bueno, desde luego hay una tradición, pero es que el original también es una traducción para mí, en cierta forma, ¿no? Decía Eliot, precisamente, nunca puedo decir lo que quiero decir, ¿no? No puedo decir exactamente lo que quiero decir, lo repite 1000 veces en su obra. Bueno, estamos en un mundo, es muy interesante todo, porque nuestro lenguaje está más allá, en una superficie extraña, y estamos aproximándonos a algo, y cuanto más nos aproximamos, como dices tú del Tao, más nos alejamos. O sea que vamos a dejarlo ahí, porque si no me tiro una hora hablando sobre este tema. Muy bien, allí. Enhorabuena por el trabajo primero. Gracias. Y conseguí el libro, no soy de Madrid,
conseguí el libro en unos momentos de dificultad y toda la primera parte ya venía subrayada. La conseguí de segunda mano. Yo he disfrutado mucho el libro. En un primer momento tuve siempre que no entiendo una cosa me enfado, pero eso va con mi carácter. Y luego ya reflexiono un poquito más y me meto en ello porque veo grado de dificultad, sobre todo en la poesía, no en la novela ni en otras cosas que no son cercanas, pero en la poesía sí que considero que es algo cuya percepción es muy individual. Y me gustó mucho y me desconcertó mucho. Estoy hablando desde mi cultura oceánica. Me gustaron mucho dos cosas. Una era la introducción, que yo pensaba que era una especie de la introducción que hace Milán, que yo pensé que era una especie de hermenéutica tipo occidental. Y cuando me pongo a leerlo, leo cosas como soledad convertida en paisaje y vida. Todos son nubes, lluvia, primavera, bambús, pájaros. La soledad hace posible que la realidad se encarne, y es que hay escucha atenta, anulación del ser. Y dije, bueno, no sé, son unas explicaciones tan hermosas, tan de tratado de filosofía. Y luego, claro, leí varios poemas y leía el acopio y la contención. Perdón, no, la siguiente que era: recoge la primavera en ánfora de jade y disfruta de la lluvia al calor de tu cabaña. Hospédalos, tal, blancas las nubes, tal. Y cuando estaba a punto de sacar la flauta e internarme en el bosque, en el acopio y la contención leo: no escribir ni una sola palabra para dominar el estilo perfecto. O sea que cada uno de sus poemas era para mí una reflexión y una sensación que efectivamente en principio ha sido muy sensorial. Y luego a partir de ahí pues me he puesto a ver, porque al principio me puse en plan académico a ver quién era este señor, cómo era tal, quién lo había traducido. Por cierto, estupenda la entrevista en la Radio Nacional de España, es decir, me he dormido con sus entrevistas en el mejor sentido, en oleadas de sapiencia. Pero sí ha sido una cosa que he disfrutado enormemente cuando en un primer momento tuve rechazo. Y esas dos cosas, esos preludios que hacen, también me parecen de una dificultad para traducir tremenda. Yo no sé si... Y la importancia que se le da a esos preludios. Bueno, muchas gracias. Sí, comentarte que para esos preludios tuve que beber esos vasos de vino para realizar esos preludios. Esos preludios sí no son traducción, son escritura mía. Sí. Y yo creo que nadie sabe que con Pilán es Pilar. Claro. Que los preludios son de Pilar. Porque son preciosos, sí. preciosos. Digamos que me escondí, me parapeteé, ¿no? Sí. Parapeto, detrás de mi nombre chino. ¿Y ese nombre chino significa algo? Es mi nombre, es Pilar, Pilán y Con de González, Con Pilar, pero significa azul turquesa, esmeralda o algo así. Son colores. Y sí, eso me costó mucho. El editor fue en ese sentido muy generoso, me decía, esto merece la pena, porque yo digo, es que no puedo, 24, Dios mío, 24. Y me costaba como un parto cada uno. Y perdón la interrupción, ¿y cómo, y ya no más, y cómo se le ocurrió hacer los preludios? Porque de verdad que son hermosos. No lo sabía, pero es que me parece... No sé, el creador de repente tiene necesidad de hacer algo y no puede explicar muy bien por qué.
No te puedo decir. Yo tenía que hacerlos y el editor lo tenía más claro que yo. Porque cuando yo quise tirar la toalla, yo hice 4 así y se lo enseñé. Y dice, esto tienes que hacerlo 24. Y tardé un año más. O sea, tardé un año más. Pues estaba Milán y enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me pasó que mi gran amigo y el gran poeta Antonio Colinas pues iba a hacer una reseña en el periódico y también Jesús Aguado, otro gran poeta también, los dos. Y ellos, antes de sacar la reseña, me llamaron diciendo, bueno, este señor no sé quién es, con Pilar, ¿dónde está? No sé cómo, no sé nada de su vida y tal, y ya les dije, no te preocupes, que, ¿Lo conoces tú? que yo lo conozco. Y les avisé para que no... Sí. El secreto del libro, ¿no? El secreto, sí. Por eso que es menos mal. Bueno, no voy a aportar tampoco, no pasa nada. Porque son pruebas, ¿no? A ciegas, digamos, no sabemos qué va a pasar con los libros, con los poemas, nunca sabemos nada. Así que, bueno. Muy bien, allí. Yo también quería felicitarte, ¿no?, por el libro. Y los preludios, estos, ¿no?, al principio me resultaban como áridos, no sé, ¿no? Pero después fui cayendo, y bueno, y me parecían maravillosos, ¿no?, pero maravillosos. Igual que el primer poema, ¿no?, El poema es impactante. No sé, me caí ahí en el Tao, ¿no? Y ahí me atrapada. He disfrutado, bueno, y como dice ella, pues habrá que leerlo más veces y tal. Pero en fin, yo, no sé, todas mis felicitaciones. Gracias. Qué maravilla, por otra parte, tener un público que haya leído la obra, porque es un diálogo muy íntimo, en definitiva, ¿no?, sobre el libro. Es muy interesante. Muchísimas gracias por haber leído el libro. Ay, sí, allí atrás. A mí me gustaría que nos hablases un poco sobre, o sea, cuando tú te planteas traducir, o cuando vas traduciendo esto y ves lo lleno que está de simbología, que es muy china, muy taoísta, y la mayor parte del público no entiende, o sea, se va a perder muchísimo a la hora de leerlo, sobre todo gente que no sepa nada de taoísmo, que no sepa nada de chino, tal, pues se va a perder mogollón. Entonces, ¿cómo te planteas tú hasta dónde tienes que contar en una introducción? Bueno, ya creo que has desvelado de que los preludios son tuyos, que es como, bueno, era raro porque en el libro no aparece información. Ninguna información. Y bueno, ahí en realidad estás como haciendo como más poesía sobre esa poesía, contando cómo hay que leerlo creo que desde el sitio que puede acercarse una persona a la que le guste la poesía, pero no tenga mucha idea sobre toda esa imaginería china y taoísta. Pero como que no te planteaste como hacer una introducción como un poco ayudando a los lectores y las lectoras a percibir un poco más eso, como si lo pensaste de alguna manera. Y bueno, enhorabuena, porque muchas de las cosas que ha dicho pues, el resto de la gente, a mí me han pasado también, sobre todo lo que decía la primera mujer que ha hablado, que te pones a leerlo y es como, en realidad, es como que necesitas parar, ¿no? Porque ahí hay una profundidad que es como un abismo, que es como que si lo intentas atrapar con las palabras se te escapa, pero está ahí y lo transmite. Y es como, si paso página, todo esto como dice la película, se va como lágrimas en la lluvia, porque está ahí. Gracias, sí.
Bueno, es un poco manual de uso, ciertamente, como muchos libros chinos, ¿no? Que es, y también occidentales, que son para cogerlos de la estantería, abrirlos y de repente dejarse invadir por ellos, ¿no? Y bueno, nos sitúan en un viaje muy, muy especial. A mí me pasa, sí, yo podía haber hecho una explicación más académica, digamos, pero después de los preludios de compilar, la verdad es que, bueno, no me pegaba, no me encajaba demasiado. Y yo este libro lo considero que tiene en sí algo misterioso que me apetecía dejar insinuado simplemente, sin explicar. Como dice Confucio, dice, yo levanto una de las esquinas del problema, como si fuera un pañuelo, ¿no? Yo levanto una de las esquinas del problema. Si las personas, los demás o los discípulos no quieren levantar las otras esquinas, yo ya no voy a contar nada más, ¿no? Como dando pie, invitando al público, al lector, a indagar para construir un poco el significado y para dar sentido a todo eso, ¿no? Y como es algo tan esotérico, en cierto modo, tan críptico, pues sí, una introducción sobre el Tao quizá hubiera ayudado a lo mejor al lector, pero también hubiera reducido las posibilidades de interpretativas del texto, ¿no? Entonces, bueno, lo dejé ahí. Lo tomo en cuenta por si hacemos otras ediciones, que ya esta es la segunda, y me lo plantearía, pero en principio me apetece ese juego también de misterioso, ¿no? De dejar que los demás quieran indagar, ¿no? Y busquen, ¿no? La verdad es que el tema del Tao está al alcance de todos. O sea, el tema, una introducción sobre el taoísmo está en muchos libros, en muchas introducciones, en fin, no es complicado, porque además se basa en las cosas básicas que yo creo que cualquier lector, cuando reconoce algo, cuando algo le toca, es como si viera la respuesta suya propia en el exterior. Y en este sentido, el libro plantea muchos estados psicológicos que todos conocemos muy bien, como es la renuncia, como es el dejarse llevar, como es, por ejemplo, el ir hacia por un camino sin una meta, ¿no? En fin, y todos son estados psicológicos que realmente todos conocemos, y si hemos hecho una mínima introspección o análisis interno, yo creo que uno va reconociendo palabras, ¿no? Imágenes, ¿no? Y que tienen, porque Sekontu en realidad lo que pretendía, igual que el Tao, no es explicar algo, no es escribir algo que tenga una explicación, sino provocarnos algo, inducirnos a algo. Y en este sentido yo creo que el texto tiene como una eficacia, sin tener un sentido claro, tiene sin embargo eficacia, tiene potencialidad, ¿no? Y nos hace movernos de algún modo. Entonces, bueno, no me quiero justificar, tienes razón, a lo mejor con un epílogo quizá, pero bueno, así ha sido. Así ha sido. Solo era una pregunta. Vale, muchas gracias. Claro, sí. Muy bien, ¿alguien más quiere hacerle una pregunta a Pilar? Bueno, hay algo que me gustaría comentar. Bueno. Que me parece también un juego mágico de estos que tienen que ver con el libro en realidad, y bueno, tiene que ver también con una persona que está aquí, que se llama Maite Molero, y que es terapeuta, y que con una de sus pacientes, bueno, esta persona es mi cuñada, Un día, una de sus pacientes, me permites que lo cuente, ¿verdad? Sin decir el nombre, una de sus pacientes pues le comentó que había un libro que le había impactado muchísimo
y que estaba totalmente obnubilada con los textos. Y entonces un día va y le regala el libro a ella, a la terapeuta. Cuando ella vio mi nombre allí, se quedó totalmente impresionada. Luego ya nos conocimos, hablé con ella, con esta chica que era majísima, ¿no? Pero bueno, también como ese juego de ecos y de reflejos, de espejos, ¿no? Que puede provocar un libro, ¿no? Simplemente unas palabras antiguas. Bonita Sí, historia. sí. La verdad que sí. ¿No nos quieres recitar algo? Si queréis, sí, os recito. Para cerrar, ¿no? Bueno, la vamos no vengo muy comprometer. preparada. No vengo muy preparada para la recitación, pero pues si me permitís, voy a leer un preludio. Me voy a saltar al autor, porque conozco mejor mis textos. Empezar es seguir, continuar la marcha dejando que las cosas sean simplemente, que el sol se ponga, que los árboles duerman en su noche, que las aguas brillen de nostalgia. Ya estás en el camino, en el único que has hollado y construido. Allí has encontrado tu verdad sin verla, desperdigada entre la hierba, vertical y floreciendo, sembrando por doquier la realidad. Recoge todos sus frutos, los dulces y los amargos. Cualquier cosa puede ser un don. Hay que mirar abajo a todo lo que está tendido o brotando sobre la tierra, a todo lo que se ha rendido a nuestros pies. Lo más preciado se esconde ínfimo en la maleza y nadie se ha fijado, solo tú. Recoge cuanto puedas, cuanto se entregue y se ofrezca. Con muy pocas palabras podrás significarlo todo, porque infinitos son los mundos que se reflejan. Desgarrarás así el tejido del silencio por una sola de sus costuras, y las palabras brillarán más, sonando como a cristalitos rotos. Y es que el cielo no descansa en repetirnos la belleza, insistiendo una y otra vez en cada día, en cada sol, cuando amanece. Muchas gracias.